de que algo se produce en medio del pueblo de Dios. Y créame que este tiempo que usted ha tenido aquí es un tiempo que le va a fortalecer espiritualmente su vida. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios este día. Tenemos un estudio que sé que te va a bendecir de una manera grande, porque queremos de que sembrar una semilla que produzca un fruto, pero muy bueno en tu corazón. Hermanos, este día estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12. La semana pasada hablamos de la palabra de ciencia o de conocimiento. Ahora nos toca hablar de la palabra de sabiduría. Y recuerda que estamos diciendo que un don es un regalo. La palabra don quiere decir un regalo, la palabra don quiere decir algo que nosotros recibimos del Espíritu Santo y muchas veces sin merecerlo. Así que quedémonos ahí donde dice palabra de sabiduría. Este día, hermano, recuerde que estamos en estos dones, este set de 3 dones que vamos a estudiar y vamos a ir poquito a poquito viéndolo. Y quisiera hablar de eso, hermanos, pero antes de entrar a hablar de qué se trata este regalo del Espíritu Santo para la iglesia, yo quisiera que entendiéramos por un momento qué significa esa palabra sabiduría. Porque a veces nosotros malinterpretamos y creemos que una persona que sabe mucho es una persona sabia. Y decimos, esta persona es una persona tan sabia, conoce tanto de la Biblia, pero realmente, hermanos, eso no es sabiduría. Por ejemplo, los judíos, hermanos, a pesar que tenían la palabra de Dios, tenían tantas historias, tantas leyendas, y la forma que ellos percibían las cosas era de una manera bien diferente. Por ejemplo, para ellos la sabiduría pensaban que era una mujer. Como imagínese usted en las famosas mitología griega, las famosas ninfas que inspiraban a las artes, que inspiraban al músico, que inspiraban al escultor. Ellos igual de la misma manera pensaban lo mismo. Por hecho, cuando usted lee el libro de Proverbios, hay un momento en que se compara a la sabiduría con la mujer ramera, o sea, en el sentido, la comparación de que una sirve de mucho y la otra te destruye. Entonces era la forma que tenían los antiguos de pensar con respecto a la sabiduría. Ahora, nosotros en nuestra época, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos con respecto a la sabiduría? Cuando nosotros pensamos, porque le voy a hablar qué es palabra de sabiduría, pero la primera pregunta que hay es, ¿qué es sabiduría? Aquí hay una definición, en griego es Sofía. Usted mira, muchas personas se llaman así y no saben que su nombre significa sabiduría. Sofía, el griego, quiere decir práctica, prudencia, habilidad, entendimiento penetrante. Pero déjeme explicarle algo de que en la palabra de Dios y especialmente el libro de Proverbios se habla de 3 conceptos. Se habla de sabiduría, se habla también de conocimiento y se habla también de entendimiento y también de inteligencia, que es lo mismo. ¿Cómo podemos poner esto de una manera que nosotros podamos entender qué es la palabra de sabiduría? Cuando usted viene a la iglesia, usted está recibiendo un conocimiento. Amén. Cuando usted entiende lo que le estamos dando, usted está teniendo un entendimiento, una inteligencia al respecto. Pero hasta ahí llega todo. Si usted no sabe cuándo aplicarlo, dónde aplicarlo y cómo aplicarlo, entonces usted no está ocupando la sabiduría. Por ejemplo, el ejemplo más grande, por ejemplo, si yo le digo a un mecánico, me enseña cómo hacer servicio a mi auto. Y viene y me imprime y hasta me puede dar un libro, y por cierto, en los manuales de los carros, ahí dice cómo hacerle el servicio al auto. Ahí yo tengo una información. Ahí yo tengo un conocimiento, pero voy a llegar a tener la inteligencia o el entendimiento el día que yo lo practique, el día que saque las herramientas, el día que lo saque todo, el día que quizás hasta se me olvide ponerle el filtro y digo, ¿y esta pieza a dónde va?
Y quizás la primera vez no me quede bien, la segunda vez me quedó mejor, la tercera vez me quedó mejor. Y de repente yo comienzo a tener un entendimiento como cada cuántos kilómetros yo tengo que hacerle ese servicio al carro, y cada cuántos kilómetros solo necesita el aceite, o necesita el cambio de filtros, o si necesita el cambio de bujías, y comienzo a tener toda esa inteligencia y ese entendimiento. Entonces, cuando yo llegue el momento que no necesito estar viendo los libros, que no necesito que nadie me esté diciendo, no, que yo ya sé cómo es, porque ya he tenido años de estarlo haciendo y haciendo y haciendo, inclusive yo puedo sentir en el auto y decir, este auto ya necesita un servicio. Y va y exactamente se da cuenta, el aceite está negro, los famosos, ¿cómo se llaman? Filtros están todos sucios. Y usted dice, sabía, ese era el problema. Cuando usted llega a saber esas cosas, entonces usted ya tiene sabiduría en eso. Entonces, he aquí el gran problema que existe en muchos de nosotros del pueblo de Dios, de que muchos hemos estado años y años y años en la iglesia y hemos escuchado a tremendos predicadores, hemos leído la Biblia de punta a punta yo no sé cuántas veces, y entonces entendemos ciertas cosas en la Biblia cuando dicen, usted sabe, hermano, qué es la doctrina de la justificación, amén. Hermano, usted sabe en qué consiste el misterio de la Trinidad, amén. Yo sé, hermano, yo sé. Hermano, usted sabe tal cosa, yo sé, hermano, amén. Hay un cierto entendimiento de algunas cosas, pero donde nosotros fallamos es a la hora de que en las situaciones de nuestra vida se nos olvida aplicar lo que nosotros ahora sabemos. Simplemente hacemos las cosas y después estamos hablando, es que en estos casos yo tendría que haber hecho aquello, yo tendría que haber hecho lo otro. Fíjense que la sabiduría es un anhelo muy grande dentro de la vida de las personas. La primera vez que en la Biblia se habla de la palabra sabiduría, dice, y tengo unas citas bíblicas aquí en Génesis 3:6, y se vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella quizás el conocimiento de lo que era la palabra sabiduría no sabía, pero dice que ella quería alcanzar la sabiduría, y por eso dice, tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió. La sabiduría ha sido algo pero muy deseado por el ser humano, pero a veces se nos olvida de que en esta tierra y también el cielo, escucha bien, hay dos clases de sabiduría. No es la misma sabiduría que la sabiduría de la tierra como la sabiduría del cielo. Le pido que me acompañe el libro de Santiago, por favor. Libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer unos versículos de ahí, libro de Santiago, capítulo 3, porque queremos establecer una diferencia entre el tipo de sabiduría que existe. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Dice, ¿quién es sabio entendido? Versículo 13. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, que existe sabiduría diabólica, que es la misma la terrenal, que se le llama también animal. Amén, ¿me escuchó? Que es la sabiduría de esta tierra. Ahora, versículo 16, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, ¿cuál es el resultado de la sabiduría de esta tierra? El resultado es todo lo que estamos leyendo ahí, desde el versículo 14. Si tienen celos amargos, contención en el corazón, jactancia, se miente contra la verdad, celos, contiendas, perturbación y toda obra perversa. Todo eso lo produce la sabiduría de esta tierra. Yo puedo ser, escúcheme bien,
en el campo profesional puedo llegar a ser una persona sabia, pero a ser sabia según esta tierra. Que yo puedo ser el mejor del mejor, pero en eso, si yo me descuido, viene un compañero y me hace algo y me tira de cabeza. ¿Es esa sabiduría de la de arriba? No, esa es sabiduría de esta tierra. Ok, gloria a Dios si usted es sabio en algunas cosas en esta tierra, pero usted leyó que esa sabiduría en la Biblia le llama diabólica. ¿Por qué razón? Por lo que produce. Pero existe otra sabiduría. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto que tiene la verdadera sabiduría, que es la que viene de allá arriba, del único sabio Dios, es una sabiduría que el fruto es bien contrario al fruto del otro. Por eso digo, no, por eso usted tiene que aprender a abrir los ojos y pensar, wow, ese predicador se sabe la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. Pero el Señor Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan muy bien de la Biblia, y aún más, el diablo conoce bien la Biblia, mejor que muchos de nosotros. La maneja de memoria. ¿Se acuerda la batalla espiritual que leímos ahora cuando comenzamos el culto, San Mateo capítulo 4? El Señor le decía, escrito está, como que nosotros dijéramos, mi Biblia dice en San Mateo capítulo tal, versículo tal, tal y tal cosa. Pues el diablo respondió con el Salmo 91, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él sabe también la palabra de Dios. Pero ¿para qué la usa? La usa para provocar todo esto que estamos hablando: celos amargos, contención en el corazón, perturbación, toda obra perversa. Y por eso, hermanos, es que hay falsos mesías y falsas o sectas que son muy dañinas para el cristianismo. ¿Por qué? Porque la gente se deja guiar por lo que aparentemente es sabiduría, pero que es diabólica. Si usted alguna vez escuchó hablar de lo que pasó hace muchos años atrás, creo que fue en los 80, no recuerdo, cuando el famoso David Koresh se levantó. David Koresh, aparentemente, según he leído, él salió de una iglesia adventista y él se proclamó como el Cordero del Apocalipsis, el que abre los sellos. Y cuando este hombre hablaba, inclusive se fue a poner a las entradas de las puertas adventistas, porque él fue el primer grupo que atacó, y a la hora que los hermanos estaban saliendo, él les estaba predicando en la puerta. Logró fundar su propia congregación, y toda la gente que llegaba a escucharlo, hay récords que él pasaba a veces desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana enseñando el Apocalipsis, y la gente estaba boquiabiertos. Y tan grande la influencia que no solo fue en Estados Unidos, sino que se fue por todo el mundo. Aquí en Australia fue uno de los países que tuvo más seguidores él. ¿Recuerdan Waco, Texas? Una masacre que hubo ahí. Ahora, ¿quiénes fueron las personas que lo siguieron? ¿Ustedes piensan que eran personas iletradas? No. Enfermeras, doctores, licenciados, estudiantes de teología, estaban con él. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es que la verdad no pudo salir antes del tiempo? Bueno, escúchame, es que la sabiduría, esta sabiduría diabólica es terrible. Que si uno no tiene cuidado, esto lo envuelve. Porque algo que uno dice cuando uno comienza a conocer las verdades bíblicas, si uno se cree que lo sabe todo y que a mí nadie me tiene que decir nada, hermano, y lo que tal vez comenzó bien va a terminar mal. ¿Se acuerda del otro famoso de Guyana, Jim Jones? Si usted lee con cuidado la biografía de este hombre comenzó bien.
un hombre bien pentecostal, un hombre que originalmente él peleó contra el racismo que había en Estados Unidos entre el blanco y los afroamericanos. Él se puso en medio y él comenzó a hacer algo tan grande, una labor tan linda entre las comunidades afroamericanas, de que rápido la iglesia comenzó a crecer y un mover de Dios. Hubieron sanidades, había palabra profética, todo estaba muy lindo, pero de repente algo pasó. Y finalmente usted conoce la historia, 800 muertos o más, una masacre, la masacre religiosa más grande que ha habido. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos que existe esta sabiduría, que es una sabiduría que no es de esta tierra. Una sabiduría que es de esta tierra, pero que es diabólica. Pero también existe la otra sabiduría, que es la que viene de lo alto, es la que viene de arriba y es la que nosotros tenemos que buscar. Mire, otro texto bíblico. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6. Porque usted dirá, ok, entonces, ¿cómo yo obtengo la sabiduría? O sea, porque aquí vamos a hablar de algo que es bien importante, hermanos, que como creyentes en nuestra vida todos necesitamos la sabiduría. ¿De dónde? No la diabólica, no la terrenal. Si usted es una persona estudiada, qué bueno. Pablo era así, era una persona muy estudiada. Pero él después recibió la sabiduría de lo alto. Porque en la sabiduría de esta tierra, él ¿qué es lo que quería hacer? Matar a todos los creyentes. Y dice que los arrastraba y los entregaba para que los mataran. Esa es la sabiduría de esta. Pablo era un hombre poderoso en palabras. Pero cuando vino el Señor, transformó algo y le dio la sabiduría de arriba. Mire que dice Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues, hablando de los mandamientos de Dios, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué es lo que está describiendo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la sabiduría? Le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Cuál es la sabiduría que ustedes van a tener? ¿Cómo ustedes van a demostrar que son un pueblo sabio ante los demás? Guardando los mandamientos de Dios. Simplemente guarden los mandamientos. Vuelvo a leer, dice: guardados pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. O sea, que cuando yo cumplo la palabra de Dios, cuando yo obedezco la palabra de Dios, yo estoy actuando sabiamente. Por eso es que en el libro de Proverbios, y eso viene desde Job, lo dice, Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Hermanos, temor no es lo mismo que miedo. Temor es un respeto reverente a Dios. Job dice: el temor del Señor es la sabiduría. Apartarse del mal es la inteligencia. En el libro de Salmos 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, Job, el libro de los Salmos y creo que también el libro de Proverbios se logra encontrar también lo mismo, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, dirá ahora, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? O sea, según la palabra de Dios también Santiago nos dice aquí que la sabiduría viene de Dios. Si usted se va al capítulo 1, dice claramente la palabra de Dios ahí, de que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y él comienza a decir ahí que en el versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Por eso es que ahora estábamos diciendo, vamos a pedir con fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, escuchen esto. Cada uno de nosotros necesitamos la sabiduría de arriba. Porque de alguna manera nosotros tenemos un conocimiento cómo vivir la vida y cómo sobrevivir en la vida. Pero a eso añadámosle la sabiduría de Dios. ¿Cómo se origina eso? Bueno,
Usted tiene que leer la palabra de Dios, pero también aquí Santiago nos dice, pídala a Dios, que Dios se la da a todos. No hay prerequisitos, sino que usted la pide y Dios se la va a dar. Ahora, ¿para qué le va a servir la sabiduría a usted en su vida cotidiana? Bueno, para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Me conviene esto o no me conviene esto? ¿Estoy actuando correctamente o no estoy actuando correctamente? Inclusive, hablo con esto. Antes de que Santiago hablara sobre la sabiduría de lo alto, que es el capítulo 3, él primero habló de la lengua. Porque el gran problema que todos tenemos, yo lo tengo, es que primero hablo y después pienso. Entonces la sabiduría viene para decir, hey, ojo, ¿cuáles son las implicaciones de lo que vos vas a decir? La sabiduría viene y a mí me ayuda a veces en ciertas situaciones en las cuales yo me voy a meter y me dice, no. La sabiduría viene también y me dice, ahora. Porque a veces le digo, nosotros esperamos, como dice en el libro de Eclesiastés, dice que el que mira al cielo, el que mira hacia arriba, nunca va a sembrar. ¿Por qué razón? Porque lo que está queriendo decir, creo que hoy va a llover mucho, entonces no siembro. Entonces dice, no, que no hay que hacer las cosas nada más, dice. O sea, ¿por qué? Porque quizás ni llueva y perdiste esa oportunidad. Entonces, la sabiduría a nosotros nos lleva a eso, a saber cuándo es el tiempo, cuándo es el momento, qué es lo que tengo que decir, cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que quedarme callado. La sabiduría me va a servir en todas esas áreas de la vida. La sabiduría a mí me va a envolver, especialmente cuando yo soy un temeroso de Dios. O sea, en otras palabras, que yo estoy poniendo a Dios como primero en mi vida, como algo bien especial, como él dice el mandamiento más grande, que hay que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. Entonces esa palabra amar significa una rendición total. Por ejemplo, hoy lo que estábamos cantando, esta canción siempre me gusta explicarlo, cuando dice quebranta mi corazón, y después en el coro dice yo quiero menguar para que crezcas tú. Son palabras exactas de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Él tenía un ministerio, él fue el pregonero número 1 que se lanzó y comenzó a traer multitudes y multitudes y multitudes. Está en el río Jordán. Él provocó el primer avivamiento después de 400 años atrás. Habían habido 400 años donde no había habido ningún avivamiento. Malaquías fue el último profeta de Dios del Antiguo Testamento. 400 años no hubo revelación, no hubo nada. Y de repente aparece un profeta vestido de pelo de camello, que muchos pensaban que era el profeta Elías, diciéndose que se arrepintieran porque el reino de los cielos había llegado, se había acercado. Muchas personas llegaron a creer, muchos líderes religiosos, que él era el Mesías, y le preguntaron. Pero en medio de todo ese ministerio, un día llegó el Señor Jesús, y cuando llegó el Señor Jesús, él entendía que al aparecer el Señor Jesús, al aparecer el Cordero de Dios, finalizaba su ministerio. Y así fue. Dice que uno de sus discípulos le fueron a decir: Señor, el que bautizaste está allá bautizando con sus discípulos y le sigue más gente de la que nos está siguiendo a nosotros. A nuestra iglesia ya vienen menos y todos están yendo con él. Y entonces ahí es donde Juan le dice: sí, no te preocupes, que así tiene que ser, que es necesario que yo mengüe, que yo decrezca y que él se incremente. Hermanos, esa fue una rendición total. Yo creo que Juan el Bautista disfrutaba su ministerio. Pero yo el momento, no, es ahora el momento cuando yo me rindo, hermano. Ese es el temor a Dios. Juan sabía que él era el Cordero de Dios y dijo: yo no voy a ser estorbo para que él haga su ministerio. Eso es sabiduría. Esa es la sabiduría de lo alto que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Ahora, en la iglesia, hermanos, necesita tener sabiduría. La iglesia necesita tener hermanos, o tiene que estar constituido por hermanos que estén llenos de la sabiduría de Dios.
Porque, escúcheme bien, si no, ¿qué llega a pasar? De que a veces miramos la iglesia como un club social. Miramos la iglesia como algo que no deberíamos de estar mirando. Pero cuando hay sabiduría de lo alto, como recuerde que el primer nivel de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces entendemos, yo por lo menos a esta altura creo que usted ya entendió claramente que sabiduría no significa conocerme toda la Biblia, sino que todo lo que a mí me dan, yo sé cómo aplicarlo, a dónde aplicarlo, y yo sé que tiene que ser aplicable. Yo siempre le cuento, en mi época juventud, cuando estaban saliendo de moda las computadoras, se me dio la oportunidad de tomar un curso de computadoras para un programa que yo decía, en la empresa estaba ese programa y lo voy a tomar para que yo pueda trabajar aquí en la empresa. Y comencé las clases y solo era teoría, y para las computadoras uno no necesita tanta teoría, necesita teoría pero necesita práctica también. Entonces un día todos los estudiantes nos revelamos, le dijimos, profesor, ¿y cuándo vamos a ir todo esto que nos está dando y nos va a sentar frente a una computadora para hacerlo? Y dijo, es que aquí no tenemos de esas computadoras. Imagínese usted, y así habían hecho un curso de eso y no tenían computadoras donde se podría correr esos programas. Entonces imagínese, es como que tenemos un montón de principios bíblicos, y digo, pero aquí no hay dónde aplicarlos. Entonces la sabiduría es la que nos da esa capacidad de poder aplicarlos. Hay diferentes tipos de sabiduría. Sabiduría general, que es la que estamos hablando, que es la sabiduría que todo creyente necesita para llevar una vida cristocéntrica, una vida equilibrada, que fue ese versículo, ya lo leímos. Necesitamos esa sabiduría de parte de Dios, todos los creyentes, amén, todos los creyentes. Hay también otro tipo de sabiduría para el liderazgo, es una sabiduría disponible para los que enseñan, para los que gobiernan, para los que ministran. ¿Por qué razón? Porque estar al frente, hermanos, se necesita tomar muchas decisiones. Y las decisiones equivocadas que uno toma arrastran a todo mundo. Una buena decisión nos ayuda a todos y nos bendice a todos. Una mala decisión, hermanos, también nos afecta a todos, a todas las personas. Así que también hay sabiduría especial para los líderes también. Pero también está esto que se llama la palabra de sabiduría. Es una manifestación espiritual a disposición de cualquier creyente cuando se presenta una necesidad especial y concreta y las personas dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hemos encontrado un momento que ya no hallamos salida a este problema que tenemos, ya no hallamos absolutamente nada que hacer. Señor, díganos, ¿qué vamos a hacer? Entonces viene la palabra de sabiduría, y esa palabra de sabiduría viene a tiempo y viene en el momento que uno más lo necesita. Le pongo un ejemplo. La palabra de sabiduría, de este tipo de palabra de sabiduría, le puede pasar a usted en cualquier momento. Y no solamente en la iglesia, sino que en su matrimonio, con sus hijos, etcétera, etcétera. Yo estaba muy preocupado hace muchos tiempos atrás, no sé, 5 o 6 años atrás, cuando nos dijeron que ya no podíamos estar en la iglesia de Yokain, y de repente nos encontramos que no teníamos a dónde ir. Todas las puertas que habíamos tocado, no. Había visitado tantas iglesias para que nos dejaran usar los templos, dijeran no. Habían personas que no me querían recibir, desde el monitor decían no, llamadas no vengan, no, era un montón de no. Hasta que finalmente encontramos un gimnasio allá por cerca de la ciudad, que ahí nos dijeron que sí. En la desesperación que tenía, le dije, ok, está bien, lo vamos a tomar, aunque sea algo a no tener nada. Pero se imagina usted, hermanos, cuál era el escenario que a todos nos iba a tocar. Número 1, no teníamos donde guardar ningún instrumento. Cada quien hubiera tenido que andar cargando una mixa, un parlante, todo tendría que haber sido móvil. Luego, la entrada del gimnasio. No sé si usted ha ido a estos centros de la comunidad. Usted entraba por la puerta, estaba el cafetín, por aquí estaban jugando básquetbol, por aquí estaban haciendo yoga, por aquí estaba... Era una cosa pública que usted tenía que entrar al fondo, subir las gradas y arriba está el local que teníamos.
Decía, wow, y si los hermanos entran y en vez de irse para arriba se van a jugar fútbol, indoor soccer, dije. Pero sin embargo, en nuestra desesperación, bueno, le dije yo, bueno, eso es lo que vamos a tomar. No hay ninguna otra cosa que pueda hacer, así que me quedo con eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? De que viene el momento de que teníamos que dar una respuesta, porque había que pagar un bono y hacer todo eso. Pero lo que sucedió fue que recuerdo de que veníamos casi pasando por esta calle y de repente mi amada esposa me dice algo que no me gustó. Y a veces los hombres, como que a veces las mujeres dicen cosas y nosotros nos enojamos, pero el asunto es que como que nos dieron directamente en el punto. Porque la palabra de sabiduría es lo que tiene, que te da en el punto. No te da, pero ni un ladito ni para acá, no, te da exactamente donde tiene que darte. Y la palabra fue, mira, mi sí, porque no vamos a esa iglesia que está ahí, a esa iglesia que es una iglesia muy bonita. Cuando ella me dijo, mi reacción fue, ¿qué vas a creer? ¿Cómo vas a creer que es el lugar que te dije? Como todo hombre sabio, ¿verdad? Pero ella me dice, como dicen, cuando ustedes, hermanas, tienen algo en mente, ¿quién las para? Y me dice, no, es que mira, ella no oyó lo que le dije, pero si es que mira, vos no sabes que vos no aquí, que ella, y todo el camino, desde la, pasamos de largo y la, y esa canción me iba sonando en mis oídos, y yo estaba que ya, le digo, para que me deje en paz, vamos. Y venimos. Y yo todavía enojado, porque ya la primera vez, hace años, se recuerdan que aquí venimos a celebrar un aniversario y a todo le gustó, pusimos la carta y nos mandaron por allá. Yo dije, no regreso ahí. Pero esa vez, entramos por la puerta y ahí estaba Jason y le dije, ¿puedo hablar con el pastor? Sí, ¿cómo no? Me dice. Desde el primer momento nos atendieron. Y cuando me pasó a sentar con el pastor y le comencé a contar toda la historia, me dice, no hombre, dice, no. Llamó al otro, mira lo que les ha pasado a ellos. Oh, no, eso no puede ser así. Me dijo, mira, yo no puedo hacer nada. Tiene que haber un comité donde se va a reunir y va a discutir esto. Pero desde ya tomamos tu caso. Mire, si en menos de una semana, eso era rápido, si me llamaron, yo dije quizás a darme la respuesta, no, me llamaron, ¿sabe qué? Para darme las llaves. Sin pedirme un bono ni nada, y todo lo demás, y todas las demás cosas, no, de eso no se preocupen. Y le dije, ¿y mañana sábado podríamos venir algunos hermanos a ver la iglesia? Sí, hombre, aquí está la llave. Recuerdo que el sábado venimos varios a ver y nos metíamos y después no hallábamos cómo entrar porque era tan grande aquí que andábamos perdidos por aquí. Pero hermano, se da cuenta, esa es una clara, ahora yo entiendo una clara palabra de sabiduría. O sea, Dios puede, he leído muchas veces, Dios puede estar usando a la persona que menos cree, pero Dios te está hablando para que tú acciones en algo en tu vida. Y nosotros cerramos a veces los oídos y no queremos ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo a través de una persona. Por ejemplo, pongamos otros ejemplos claros en la palabra de Dios. Por ejemplo, José, usted sabe la historia de José, Génesis 41, usted la puede leer toda. Faraón tuvo unos sueños, 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas frondosas, 7 espigas que estaban muriendo. Las espigas que estaban muriendo se comieron a las espigas que estaban buenas, las vacas flacas se comieron a las gordas, y eran 7, 7, 2. ¿Y esto qué significa? Viene José, le interpreta el sueño, es esto y esto. Vienen 7 años de abundancia y después vendrán 7 años de hambre. Ok, hasta ahí está bien. Eso se llama palabra de conocimiento. Revelación, no había pasado todavía, era algo en el futuro, palabra de conocimiento, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Pero ahora, ¿de qué sirve que a mí me digan qué es lo que va a pasar si yo no prevengo o hago algo al respecto? 41 dice, de Génesis 41,
que de repente le vino una palabra a José. Rey o faraón, lo que tiene que hacer es esto, comienza a guardar grano, así y así, almacénalo de esta manera, y rápido ahí en el momento le dio un plan. Este es el plan de acción para que Egipto sobreviva los próximos 7 años de hambre. Oh, wow, dijo faraón. Y José no le dijo, desígneme a mí, dijo, usted busque, faraón, una persona. Y faraón dijo, ¿y cómo voy a buscar si aquí veo que el espíritu de sabiduría o el Señor está en ti? A ti te quiero. Es un ejemplo claro cómo ocupa este don. Por ejemplo, Noé. Dios le dice, esto es lo que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, va a suceder aquí, va a suceder esta otra cosa, pero al final, escúchame, al final viene y ¿qué sucede? Dios le dice, tenés que hacer una arca de estas medidas, y tenés que ponerle así, tenés que ponerle así, le dio la palabra de sabiduría, cómo tenía que hacer para escapar del diluvio. Podría ocupar otra, creo que no está aquí el siguiente ejemplo. Es Hechos capítulo 15, aquí vamos a terminar, hermano. Hechos capítulo 15, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana nació en Pentecostés. La primera iglesia cristiana, Pedro no fue el primer papa, Pedro nunca fue papa. La Biblia no enseña eso, él nunca fue papa. La Biblia da unas ciertas, sugiere ciertas cosas, porque no es clara y específica, pero sí dice que los líderes de la iglesia durante el libro de los Hechos era Santiago, el hermano del Señor Jesús, no el discípulo, recuerda que lo mataron. Santiago, el hermano del Señor Jesús, era uno de los líderes. Pedro era otro líder, así como Juan era también otro líder. Pero la Biblia dice que muchas veces la mayoría andaba, los apóstoles originales de Jesús, ya Judas se había matado, el resto viajaba predicando la palabra, pero en Jerusalén se quedaba Santiago, el hermano del Señor Jesús. Entonces, ¿qué iba a suceder? Cuando la iglesia creció poderosamente, la iglesia ya había alcanzado otras regiones, en la iglesia habían 2 facciones. La facción de los judíos convertidos al cristianismo y la facción también de los judíos que habían nacido en el extranjero, que también ahí estaban las personas extranjeras que ahora se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué es lo que pasaba? Ya se comenzaba a dar el problema de que los judaizantes o las personas judías querían que los otros hicieran exactamente lo mismo que los judíos estaban haciendo, como por ejemplo guardar el sábado, las leyes y todas esas cosas. Entonces llegó un momento que hubo el primer concilio de Jerusalén, eso está en la Biblia, ¿dónde? En Hechos capítulo 15. Y el tema era que decían, bueno, a las viudas judías se les está atendiendo mejor, y le dice a las judías griegas, dice, no se les está atendiendo correctamente. Entonces, ¿qué pasó? Estaba comenzándose a dar una división. La iglesia estaba comenzando a dividirse en 2 facciones, la facción judía y la facción gentil. Y mire, en el momento más preciso, se levanta Santiago y con una cita bíblica aquí en su cabeza del Antiguo Testamento, dice al pueblo, ¿no saben que en la palabra está escrito que el Señor va a restaurar el tabernáculo de David? Y que todas las naciones vendrán, y comienza a hablar, que mira, había un debate grande, pero cuando él habló, los dejó callados a todos. Y dio la solución que necesitaba la iglesia, y dice, no le vamos a imponer ninguna otra ley, sino que la ley es que se abstengan de fornicación, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, y de comer cosas ahogadas o sangre. Simplemente eso les vamos a pedir, que no lo hagan, mandémosle carta, y se solucionó la situación. La palabra es sabiduría, hermanos. La misma Biblia dice, es como un árbol de vida. Hermanos, ¿sabe? Para mí ser papá ha sido difícil. Ser pastor ha sido difícil. Ser esposo ha sido difícil. Ser hijo ha sido difícil. Y ser hermano de ustedes es difícil también. ¿Por qué razón? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cada cabeza es un mundo. Y de repente pasan cosas que uno a veces no actúa como debería de actuar. Si mi padre un día aquí les contara a ustedes, les contaría las cosas en que yo lo defraudé a él. Y así, si yo dejara aquí, hermanos, pueden contar 3 cosas que yo le he defraudado a usted. Le dije, pastor, tengo 10, cada uno vamos a hablar de 10 cosas.
Sí, yo sé, tenemos cosas que nos hemos defraudado. Pero, en medio de todo eso, sabe que yo he encontrado palabra de sabiduría. ¿Cómo yo he encontrado palabra de sabiduría en medio de todas esas cosas? No como le digo que yo soy una persona sabia. No, yo no soy ninguna persona sabia, según este mundo. Pero sí, cuando alguien te da instrucciones, soluciones, palabras o ideas que siempre funcionan. Una cosa que siempre a mí me ha gustado es pegarme a la gente mayor. Desde que era jovencito me gustaba mucho, porque yo sabía que algo iba a aprender de ellos. Acercarme a esa gente que me puede enseñar algo. Por ahí tú comienzas a tener palabra de sabiduría. Puede ser una voz en tu corazón. Primero de Reyes, capítulo 19, también habla la palabra de Dios de un caso específico, cuando Elías estaba en la cueva y el Señor le habló ahí a su corazón para decirle qué es lo next o qué es lo próximo que él tenía que hacer con su vida. A Moisés fue una palabra audible. Yo no niego que quizás alguna vez escuches una voz audible, pero no va a ser todos los días, pero puede ser que de repente escuches una voz audible. Daniel tuvo visiones que el Señor se le apareció y le reveló claramente en las visiones qué es lo que pasaba con él, qué es lo que iba a venir, qué es lo que tenía que hacer. A Daniel, por ejemplo, fue el que se le dijo, la cautividad va a durar 70 años, a Daniel se lo dijo. Y en sueños, amén, en sueños. Yo creo que en el website de la iglesia hay una predicación que yo tengo sobre los sueños, o sea, cómo saber si un sueño es de Dios o no es de Dios. Pero muchas veces el Señor te va a hablar en sueños, sí. Te va a dar palabras, si estás en una encrucijada, el Señor muchas veces va a ocupar un sueño para decirte a dónde tenés que ir, qué tenés que hacer. Hay una palabra y que a veces lo ocupamos mucho que dice que el pueblo perece por causa de... porque le faltó el conocimiento. Hermanos, les quiero pedir un favor. Busquemos todos la palabra de sabiduría, porque ustedes me van a ayudar mucho a mí a hacer más fácil mi trabajo. Cuando una vez por mes nos reunimos con los líderes de la iglesia, les digo, hermanos, la Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría, hay una sabia dirección. Esposas, den palabra de sabiduría a sus esposos. Cuando se encuentren agobiados, dígales, no simplemente digan lo que se le ocurre en el momento, no, dígales, Señor, dame una palabra de sabiduría para mi esposo. Cuando, por ejemplo, yo voy a hablar con mis hijos, yo le digo, Señor, dame una palabra de sabiduría para mis hijos. Quiero tener una palabra que les abre al corazón y que adentro, no solo quiero hablarles aquí al cerebro, quiero hablarles al corazón. Y si como entre hermanos están atravesando situaciones difíciles, usted se da cuenta, dígale, Señor, dame una palabra de sabiduría para mi hermano. ¿Pero qué quiere decir eso? Número uno, usted tiene que entender qué es sabiduría. Número dos, tiene que saber diferenciar que hay sabiduría de esta tierra. Si alguien le dice, mira, fíjate que el hermano tal me hizo esto y esto y esto, pues vos pagale con la misma moneda. ¿Qué es eso? Es palabra de sabiduría diabólica, terrenal y animal. En el momento dígale, mira, te reprendo, esa sabiduría no es de esta tierra. Porque la otra es pacífica. O sea, cuando mira, es que me está haciendo esto, ¿qué me está haciendo? Ay, déjalo, amalo, mejor dale un regalo. Está loco, no, pero esa es la sabiduría de arriba, esa es pacífica. Esta noche, hermanos, no simplemente estamos hablando de que de repente usted se hable y diga, hermanos, la iglesia tiene que hacer eso. Recuerda, el principio es eso. Tú no puedes hacer en la iglesia lo que no estás haciendo en tu casa. Tú no puedes tratar, escúchame bien, de darle dirección a los demás si en tu casa no estás ocupando esto. Y si no está, es por ignorancia o por incredulidad. Pero Dios le ha dejado para todos nosotros.
Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo que Dios nos ha hablado a todos, me ha hablado a mí personalmente de una manera grande, a que podamos ser personas que ocupemos este don, que nosotros podamos poder tener delante de Dios para hacer la voluntad perfecta de Dios. Yo quiero pedirle al finalizar esta noche, hacer una oración. La Biblia dijo este día, si a alguno le falta sabiduría, demándesela al Señor. Y dice que Él la da, escuche bien, la va a dar sin reproche, sin preguntarle por qué, para qué. Dice que se la va a dar. Hermano, nuestros hijos necesitan padres con sabiduría de lo alto. Hermanos, este pastor necesita hermanos llenos de sabiduría de lo alto. Sí, hermanos, ustedes necesitan un pastor lleno con la sabiduría de lo alto. Hermanas, ustedes necesitan que su esposo tenga la sabiduría de lo alto. Esposos, ustedes necesitan mujeres con sabiduría de lo alto. Sí, amén. Necesitamos hijos con sabiduría de lo alto. Sí, músicos también. Vamos a pedir al Señor que nos ponga palabra, esa palabra de sabiduría en nuestra boca, que la podamos usar cuando más se necesite. Recuérdese la característica de la sabiduría, que se aplica en el momento adecuado. Vamos a orar. Señor, nos venimos a rendir delante de ti en esta noche. Hemos entendido la palabra de Dios. Hemos entendido, Señor, de que la sabiduría, Señor, es lo que hacemos con el conocimiento cuando lo aplicamos y la manera que lo aplicamos. Hemos entendido que hay una diferencia entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y entre la sabiduría de arriba, que es pacífica. Sí, amén. Señor, esta noche hemos entendido claramente en nuestro corazón de que necesitamos tenerla con nosotros. Hemos entendido que el primer paso de la sabiduría es temerte a ti, Señor, tener reverencia por ti, Señor. Ese es el primer paso, Señor. Si una congregación no teme al Señor, jamás podrá tener esa sabiduría. Pero, Señor, nos rendimos a ti, queremos ser obedientes. Aparta toda rebeldía de nuestro corazón. Queremos obedecerte con todas nuestras fuerzas, que tú seas el primero y el más especial en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, de que yo ruego por toda la congregación. Derrama esa sabiduría, Señor. Yo necesito a mis hermanos para que me alienten con esa palabra de sabiduría. Tengo muchas decisiones que tomar, así como a todos los líderes. Tenemos muchas decisiones que tomar y queremos hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca, que no sean mis emociones, sino palabras de sabiduría de lo alto, para que siempre tenga una palabra para mis hermanos, para que tenga una palabra para mi esposo, una palabra para mis hijos, para mis nietos, que tenga esa palabra de sabiduría. Señor, por favor te lo pido. Yo pido que cada hermano aquí esta noche, en el nombre de Jesús, regálale este don, Señor, porque es un regalo y los regalos no se cobran. Los regalos son gratis, por eso se llama un don, es una carisma. Señor, yo quiero ese regalo. Hermano, si usted lo quiere, pídaselo. Digo, Señor, por favor, dame ese regalo. Dame ese regalo, Señor, dámelo. Porque sé que tu Hijo Jesucristo pagó el precio para que hoy yo tuviera ese regalo. Lo contrario a ser una persona sabia es una persona necia. La persona necia no entiende, no porque no tenga la capacidad, sino porque no quiere entender, no quiere cambiar, no quiere ensanchar su corazón. Pero nosotros, Señor, queremos ser sabios, con la sabiduría de arriba. Señor, danos ese regalo, por favor. Danos ese regalo desde ya, desde ya, desde ya, desde ya. Dice que tú lo das sin reproches. Tú lo puedes dar esta noche, no importa cuántos años tengamos en la iglesia o qué tanto sepamos de la Biblia. Esa sabiduría está ya, ahora para nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de incredulidad, Señor. Aquellas personas que dicen, no, y el Señor no puede conmigo porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro, porque tengo tantas cosas que no han sido perdonadas. Ahora mismo en el nombre de Jesús, entrega eso a los pies de la cruz y solo recibe lo nuevo. Ensancha tu corazón, ensancha tu corazón. Comienza a hacer lugar en tu corazón. Saca lo que no sirve, saca lo que no sirve, saca lo que no sirve. Y ahora dile, Señor, dame el regalo de la sabiduría. Tantas decisiones que tomar, Señor. Tengo tantas decisiones.